Bueno, hola a todos, espero se encuentren súper bien. Yo estoy súper emocionado de traerles este nuevo proyecto que voy a estar subiendo en este caso a YouTube, donde voy a estar tratando diferentes temas relacionados al entrenamiento. Como vieron en el título, en el día de hoy nos toca entrenamiento del bíceps, una pequeña guía. Bueno, primero que todo, para que me conozcan y sepan de quién están recibiendo esta información, ¿ya? Mi nombre es Sebastián, también me conocen como Vixea, ¿ya? Hace aproximadamente 4 años y medio, 5 años que entreno y me dedico a el culturismo de una manera obviamente bien amateur. De hecho aún no compito y actualmente estoy terminando mi carrera de preparador físico. Me encanta el entrenamiento, me encanta el conocimiento sobre anatomía, biomecánica, bioquímica, fisiología y sobre todo con todo lo que es el entrenamiento de musculación. Bueno, como ya lo dije, en el video de hoy vamos a ver una pequeña guía sobre el entrenamiento del bíceps. Vamos a partir para entrar un poco en calor con lo que sería anatomía y un poco de biomecánica. Luego vamos a ir con las cargas de entrenamiento y para finalizar un poco un listado de lo que serían la selección de ejercicios para el bíceps. Así que comenzamos con la anatomía. Si queremos conocer la anatomía detrás de lo que implica el bíceps, en realidad tenemos que entender que en la flexión del codo hay 3 músculos ayudando en esta acción. En pantalla lo que pueden ver es mi querida y amiga aplicación que nos va a ayudar a entender la anatomía. En este caso está realizando la flexión de codo y tenemos a los 3 músculos actuando: el bíceps y sus 2 cabezas, el braquial y el braquiorradial. Bueno, lo que tenemos en pantalla en este momento es el bíceps completamente aislado de los otros grupos musculares y vamos a empezar a revisar sus orígenes e inserción. En este caso tenemos las 2 cabezas del bíceps, partiendo con la cabeza larga, que va a tener su origen en el tubérculo supraglenoideo, en la escápula, y la cabeza corta, que tiene su origen en el proceso coracoides, también en la escápula. Bajamos por estos 2 músculos y lo que podemos ver a continuación es cómo la cabeza larga inserta sobre la cabeza corta para luego unirse y entre los 2 insertarse en el radio. Por esta misma disposición es que las principales funciones del bíceps son la flexión, la supinación y por su disposición también la flexión del hombro. Entonces, teniendo esto en cuenta, repasamos las funciones: flexión de codo, tenemos la supinación y por último la flexión del hombro. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tenemos las 3 variables con las que empezar a jugar con el bíceps a la hora de hacer los ejercicios. Primero, la flexión de codo sí o sí va a ser el trabajo que vamos a hacer en el bíceps, así que ¿cómo la podemos potenciar? Primero, supinación. Cualquier ejercicio de bíceps que tenga una supinación, un agarre supino, ¿ya? Siempre va a tener una mejor contracción, ya que la propia supinación ya es una contracción del bíceps, por lo tanto va a potenciar la flexión del codo. A su vez, a medida vamos quitando esta supinación, podemos llegar, por ejemplo, al agarre neutro, donde se va a desaprovechar un poco la contracción del bíceps, ya no va a ser tan potente como la supinación, y por último en la pronación, donde ya se va a perder bastante la contracción y en cambio se la van a llevar algunos otros músculos que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Por otro lado tenemos la flexión de hombro, ¿ya? Y es que al igual que con la supinación, al realizar cualquier tipo de flexión de hombro, lo que estamos haciendo es acortando el bíceps. Por lo tanto, nos va a permitir una mejor contracción final de este. Además que cualquier ejercicio con flexión de hombro suele permitir una mayor carga, sobre todo si esta flexión va acompañada de algún banco, ¿ya? O de algún apoyo, va a permitir un poco más de carga. Ahora, ¿qué pasa con la contraparte de la flexión? Sería la extensión del hombro, es decir, llevarlo por detrás del tronco. Bueno, esto lo que va a hacer es estirar más el bíceps y crear también más tensión.
lo cual también podría ser favorable a la hora de buscar una hipertrofia. ¿Qué pasa con esto? Las posiciones en extensión de hombro con lo que son los curls de bíceps siempre van a ser un poco más incómodas, tanto por la carga que se podría ejercer, como a veces molestia en el antebrazo o en buscar una posición buena o en la misma supinación de la mano, que a veces no deja estar tan supinado teniendo una extensión del hombro. Así que si hablamos del bíceps son estas tres variables y lo que acabo de explicar lo que habría que tener en consideración. Bueno, regresamos nuevamente con nuestra amiga aplicación, esta vez buscando un poco lo que sería el braquial. Aquí tengo el braquial completamente aislado de otra musculatura. Como podemos ver, su origen en este caso es en el lado medial, la parte medial del húmero, y en este caso el braquial se va a insertar en el cúbito. El braquial, en este caso, en su función sería solamente la flexión del codo, no realizar nada más. Y además tiene una peculiaridad bastante interesante, y es que el braquial va a recibir su mayor momento de tensión cuando el brazo se encuentra entre 0 y 20 grados. ¿Qué quiere decir? Que su mayor tensión va a estar al comienzo del ejercicio, ¿ya? Luego esta tensión se la va a llevar el bíceps y luego va a terminar con el braquio radial. Vamos a repasar ahora un poquito estas mismas funciones. Braquial solo realiza la flexión de codo. El braquial, como lo expliqué anteriormente, tiene esta particularidad que va a tener su momento de tensión al inicio del ejercicio, pero además pasa que al insertarse en el cúbito, este no tiene absolutamente ninguna función con la rotación de la muñeca del antebrazo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que afirmar que el braquial se va a potenciar directamente con el agarre neutro es completamente falso. Ahora, sí se va a potenciar indirectamente. ¿Por qué? Al tener yo un agarre neutro, como por ejemplo podría ser un curl martillo, lo que va a pasar es que, como lo expliqué anteriormente, el bíceps no va a tener o no va a potenciar tanto su contracción, por lo tanto el braquial se va a llevar un poco más de esta tensión, pero es simplemente eso. Entonces, uno de los grandes mitos de entrena tu braquial para que te crezca el bíceps, o Chris Bumstead tiene un bíceps grande porque entrena braquial. No se puede aislar el braquial. El agarre no afecta directamente en el braquial, ya que este se inserta en el cúbito. Y por último, si realmente quisiéramos potenciar todo lo que sería el entrenamiento o el músculo braquial, lo único que habría que hacer es hacer ejercicios de rango completo para que este se potencie en estos primeros ángulos de 0 a 20, donde tiene mayor tensión. Bueno, vamos con el último músculo de los flexores del codo, en este caso el braquioradial. Como podemos ver en pantalla, braquioradial tiene su origen en el húmero y recorre todo el antebrazo para insertarse en la base del radio. Esto quiere decir que al estar la inserción en el radio, este sí va a responder a la rotación de brazo. Lo vamos a repasar un poco más a fondo ahora. Al el braquial estar con su inserción en el radio, este sí va a recibir un mayor o menor estímulo en cuanto a la posición del brazo. Y en este caso lo que la ciencia dice es que, ciencia y anatomía, es que en este caso en las supinaciones donde va a recibir menos estímulo. Luego en el agarre neutro va a recibir un poco más de estímulo y por último va a recibir mucho más estímulo en la pronación. Ahora, aquí es donde se ven muchas cosas, como hacer los ejercicios en pronación para el antebrazo, que en este caso sería solamente el braquioradial, pero realmente a mí me parece innecesario. Creo que el suficiente estímulo del braquioradial se va a conseguir con el agarre neutro, donde también vamos a estar potenciando un poco el braquial. Bueno, veamos las cargas de entrenamiento. Esto es un poco de lo que dice la ciencia, también con un poco de mi experiencia y bueno, también quizá un poco de preferencia o lo que a mí me ha servido.
Tenemos intensidad, deberíamos trabajar de 10 a 20 repeticiones, considerando un RIR o repeticiones en reserva. Si no saben lo que son las repeticiones en reserva, lo pueden googlear, se entiende bien fácil. Que sería igual o menor que 3. O si lo prefieren, si les gusta más el tema de los datos en porcentaje, sería trabajar de un 60 a un 75% de tu 1RM. Esto no es tan necesario, no lo veo tan comúnmente en entrenamiento, por ejemplo, de bíceps, ¿ya? Pero esto sí que debería ser un factor a considerar. Tampoco significa que los ejercicios lo hagan entre un rango de 10 a 20 repeticiones textualmente en el ejercicio. Lo ideal es siempre ir trabajando en rango de 10, por ejemplo, un ejercicio de 10 a 13 o un ejercicio, no sé, de 12 a 15 repeticiones, pero siempre teniendo como mínimo las 10 repeticiones y como máximo las 20. Menos de 20 podría ser molesto, podría ser lesivo, quizás demasiada carga para el bíceps, y más de 20 ya quizás es demasiado poca carga, deberían aumentar un poquito. Volumen semanal, y acá tenemos 3 niveles, sería un nivel inicial de 8 a 12 series semanales de ejercicios de bíceps. Esto se podría traducir entre 2 a 3 ejercicios de bíceps. En un nivel medio podemos encontrar de 12 a 16 series semanales, de 3 a 4 ejercicios, y por último con un nivel avanzado o con el uso de esteroides anabólicos podrías estar trabajando de 16 hasta más de 20 series semanales. Es importante seguir la recomendación de si eres un nivel inicial, medio o avanzado. Por lo general, el aumento del volumen de trabajo siempre va a significar una mayor hipertrofia, aunque esto no es infinitamente aumentable, y por supuesto si no sabes reconocer tu nivel de entrenamiento podría ser lesivo o podrías estar provocando un sobreentrenamiento. Por último, la frecuencia semanal, si realmente queremos que aumente el bíceps, tiene que ser sí o sí de 2. Ahora, ¿qué pasa? Si por ejemplo estás en un nivel inicial y estás realizando de 8 a 12 series semanales, significa que estás realizando de 2 a 3 ejercicios, de 4 series por ejercicio. Quizás es demasiado poco para hacer en 2 días. Me refiero a hacer entrenamiento aislado de bíceps en 2 días. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué te propongo? Por ejemplo, tienes 3 entrenamientos a la semana. Día lunes, espalda más tríceps. Un día miércoles de tren inferior y un día viernes de pecho más bíceps. ¿Qué pasa con esto? Tienes un día de espalda donde indirectamente ya estás trabajando el bíceps para complementarlo con el tríceps, y a la vez tienes un día viernes donde hay además suficiente descanso, donde estás aislando completamente el entrenamiento de bíceps. Y con esto estarías obteniendo una frecuencia de 2, tanto en bíceps como tríceps, para potenciar el crecimiento de tu brazo. Ahora, alguna referencia que les podría dar en cuanto a las cargas de entrenamiento son con 2 culturistas bien famosos. El primero tenemos a una bestia indiscutible, Dorian Yates, que además él dijo muchas veces o en alguna de sus entrevistas que el bíceps era su punto más débil. Por lo tanto, para potenciar un poco el entrenamiento del bíceps, él siempre prefería la intensidad, trabajar a altas intensidades el bíceps. Por otro lado tenemos a uno de los mejores brazos en la historia del culturismo, Lee Priest, que basaba más sus entrenamientos en el volumen. Le gustaba hacer bastante volumen de entrenamiento. Si analizan un poco sus videos previo a la Olimpia, muchas super series, no sabía llegar tanto al fallo, por ejemplo, como lo hacía Dorian Yates. Era mucho más de estilo bombeo para el bíceps. Pero bueno, aquí tenemos 2 grandes culturistas con visiones completamente diferentes en cuanto al bíceps, también genéticas diferentes, y bueno, me parece bien importante mencionar esto por si alguien lo quiere investigar o ver por su propia cuenta. Dorian Yates y Lee Priest, 2 grandes referentes para el entrenamiento de bíceps. Llegamos a la parte final del video con la selección y orden de ejercicios, y en este caso hice un listado de los 4
aspectos a tener en cuenta, además con su orden de prioridad. Entonces, se debería dejar en prioridad los ejercicios en supinación. Además, son los que más carga de trabajo podrían obtener. Estos serían, por ejemplo, dentro de los más básicos, un curl con barra Z, que, bueno, a pesar de que no está en una total supinación, sí permite este estímulo, ya que, por ejemplo, un curl con una barra recta sí podría provocar un poco de daño en las muñecas. Si no tienen barra Z o no les gusta, podrían hacer un curl completamente normal y estricto en supinación con mancuerna. A los ejercicios con supinación entonces les vamos a dar la mayor prioridad. Luego tenemos los ejercicios con un agarre neutro. ¿Por qué están en segundo puesto? Básicamente por el trabajo más completo que dan a los músculos flexores del codo, tanto al braquial como al braquioradial, que es algo que ya expliqué anteriormente. Acá encontramos ejercicios como el curl martillo, o lo que podría ser un curl martillo pero con cuerda en una polea. También existen unas barras que tienen un agarre neutro, pero bueno, ya cada quien con lo que tenga. En este caso yo siempre preferiría el curl martillo, de hecho dejándolo también siempre en segundo puesto a la hora de querer elegir los ejercicios. En tercer lugar tenemos los ejercicios con flexión de hombro. Acá, ¿a qué nos referimos? Ejercicios que lleven los brazos por delante del cuerpo. Encontramos ejercicios como los curls en bancos, como podría ser el banco Scott, o podría ser un curl en un banco inclinado. Simplemente tenemos los curl araña y bueno, algunos ejercicios como por ejemplo los ejercicios dobles con polea, ya donde también en realidad se hace una flexión y luego una rotación del hombro, pero que también los tomaríamos como terceros en prioridad. Y ya por último, los que hasta podríamos a veces no hacer dentro de nuestra rutina, aunque no está de más para complementar, son los ejercicios con extensión del hombro. Es decir, todos los ejercicios que vayan con el brazo por detrás del torso, como el curl bayesian con polea o los curl en algún banco inclinado que permitan llevar los brazos por detrás del torso. ¿Por qué? Básicamente no permiten cargas tan altas de entrenamiento, además de que pueden ser un poco incómodos. Así que en cuarta posición como ejercicios complementarios están súper bien, pero si en vez de eso quieren agregar, quieren hacer por ejemplo 4 ejercicios y quieren agregar al final, por ejemplo, otro más en supinación o otro más neutro, en realidad no hay problema. Ahora, para mí la clave del éxito está en la combinación de estos 4 ejercicios. Si los combinan todos dentro de una rutina, en general tendrían una rutina perfecta. Ahora, si solamente quieren combinar 2, se pueden quedar solamente con supinación y neutro. Y si no, como les digo, ya pueden ir combinando un poquito más. Y bueno, ya con esto me estaría despidiendo. Como siempre, ojalá les haya gustado el video. Ojalá les haya servido. Si alguna de la información que di puede tener alguna equivocación, pido mil disculpas. Intento dar el máximo y dar la mayor investigación para realizar estos videos. También decir que quiero traer más contenido como este. También voy a intentar hacer algunos resúmenes de esto en Instagram, así que pueden seguirme en mi Instagram, lo voy a dejar por aquí. Y nada, si en algún futuro encuentro información que pueda complementar este video, lo voy a hacer. Y por el momento nos estaremos viendo en otro video. Se despide su amigo Vixea.